Muy buenas y bienvenidos un día más a la crítica lúdica. Hoy os traigo un juego que nos lleva a las profundidades del océano para explorar, investigar y conservar el ecosistema marino. Un Eurogame táctico con selección de acciones, tablero modular y escenarios variados que además podremos jugar tanto de forma competitiva como de forma cooperativa. Os hablo de Endeavor Mar Profundo, un juego de Cal de Pisser y Jarrad Gray publicado por Barn Island Games en 2024 y que nos trae una vez más en español Maldito Games. Es un juego para 1 a 4 jugadores con partidas de entre 60 y 120 minutos de duración y recomendado para jugadores mayores de 10 años. En el momento de publicar este vídeo, su precio aproximado es de unos 50 euros. Y os recuerdo, para no perder la costumbre, que aquí en la crítica lúdica no os enseño a jugar. Vamos a ver sus componentes, vamos a ver sus mecánicas, su temática, lo que más y lo que menos me ha gustado de este Endeavor Mar Profundo. Como siempre, valoraremos la puntuación que le otorgan en la BGG y al final os dejaré mi más sincera y humilde opinión. Y ahora sí, ¿es este Endeavor Mar Profundo mejor que su predecesor, la Era de la Navegación? ¿Vale la pena su compra? Quédate y vamos a verlo. Estamos ante una caja de tamaño bastante habitual, de formato cuadrado y con unas dimensiones de 32,5 por 32,9 de fondo. La portada, como veis, es bastante llamativa en ese color amarillo y muestra una especie de cofre que parece que es algo habitual en la saga. La parte trasera sigue la misma línea, con ese aspecto un poquito saturado, unos cuantos componentes del juego y un texto introductorio. Abrimos la caja y nos encontramos que viene cargado de componentes, como debe de ser. Dejamos a un lado el manual y el organizador de losetas de especialista y nos encontramos con una cuna de cartón que, a modo de divisor, nos va a permitir separar las losetas de océano de los demás componentes del juego. El juego trae un organizador de losetas para las losetas de especialista que no solo nos va a permitir tenerlas todas bien guardadas sin que se nos muevan por la caja, sino que además nos servirá como bandeja durante la partida. Está hecho de cartón reciclado, es de buena calidad y sobre todo me ha parecido muy útil. Tenemos los 4 tableros de jugador en 4 colores distintos y sin ser muy gruesos, la verdad, son bastante finitos, pero son de doble capa. Todo un acierto y creo que debería ser ya la norma habitual en todos los juegos de mesa. 37 losetas de océano, aquí sí tenemos un cartón bien grueso, son de buena calidad, de 5 profundidades distintas que serán las que monten el tablero modular en cada partida en función del escenario que elijamos. Además, a nivel de ilustración están bien, no son unas ilustraciones muy espectaculares, no te vuelan la cabeza ni mucho menos, pero creo que son acordes a la temática del juego, le sientan bien, son coloridas, son fácilmente visibles desde cualquier lugar de la mesa, por lo tanto un buen trabajo también con las losetas de océano. 36 fichas de buceo, poco que destacar, son de cartón, están bien terminadas. Tenemos también 51 losetas de especialistas, son a doble cara y de 5 niveles distintos, son de buena calidad, buen cartón y la ilustración, bueno, bastante temática, acorde con la línea general del juego. Tenemos una loseta de líder de equipo por jugador, son exactamente iguales que las losetas de especialistas, salvo porque estas losetas ya vienen mejoradas de inicio. Además, nos van a permitir hacer cualquiera de las acciones del juego, por lo que son muy versátiles. Token de jugador inicial con forma de ola. Tenemos 120 discos, 30 para cada jugador. Son el típico disco estándar, bastante gorditos. Eso sí, van serigrafiados con los 4 emblemas del juego. Son de una calidad bastante buena y deberemos conseguirlos durante la partida, ya que nos van a permitir hacer las acciones.
Mismo discurso para las 80 fichas de impacto, 20 para cada jugador, en este caso son un poquito más pequeñas, pero son de la misma calidad. He de decir que un par o tres de fichas de este tipo, creo que son las amarillas o alguna gris, me ha venido manchadas de morado, un poquito como salpicadas, y es que da la impresión que en el proceso de la producción ese tinte no estaba tan seco cuando lo han embolsado, y al parecer se han manchado un poquito. No es nada grave, pero lo digo, no sé si será solo mi copia o será algo habitual de esta edición. Tenemos 12 sumergibles, 3 para cada jugador, y como veis tienen esa forma de submarino. La verdad es que está bastante bien. 20 marcadores de parámetro, 5 para cada jugador, que nos van a servir para llevar el control o el progreso en los 5 tracks que tenemos en nuestro tablero personal. Como veis, son el típico cubo de madera clásico ya en los juegos de mesa. 32 cartas de artículos, 8 de ellos como artículos iniciales, son de buena calidad, son cartas de buen gramaje, aspecto minimalista, eso sí, pero muy funcionales, fáciles de entender y, como digo, de buena calidad. Tenemos, por supuesto, un bloc de puntuación, no hay mucho más que decir. Y por último, lo que para mí hace diferencial a este Endeavor: 5 hojas de escenario a doble cara. Son en cartulina, tienen un buen tamaño, son fáciles de manipular, fáciles de leer. Luego hablaremos de ella, pero son para mí uno de los aspectos más positivos de este juego. Tenemos una hoja de ayuda, por una cara un anexo de algunas de las losetas del juego, de aquellas que necesitan alguna puntualización, y por la cara trasera tenemos la explicación de los 10 escenarios. Y para terminar, las 3 mini expansiones que han salido junto al lanzamiento del juego, que no vienen incluidas en la caja. Yo las he comprado aparte, pero he aprovechado para enseñároslas. Son 3 mini expansiones que están muy bien, cada una tiene su pequeño manual de instrucciones, una loseta de océano extra y además algunos tokens o algunos meeples. Por último, tenemos un manual de instrucciones bastante sencillote, finito, muy fácil de entender, está bien estructurado, letra grandota, muchos ejemplos, así que un buen manual. En Endeavor Mar Profundo lideramos un equipo de exploradores oceánicos que buscan descubrir los secretos de las profundidades marinas, impulsar la conservación del ecosistema y publicar sus hallazgos científicos. A diferencia de otros juegos de exploración, aquí no se trata de explotar recursos, sino de generar impacto positivo en el medio ambiente. Si hablamos de sus mecánicas, estamos ante un Eurogame con selección de acciones y gestión de recursos, donde iremos mejorando nuestro equipo, explorando el océano y completando objetivos en base a un escenario específico. En cada ronda, los jugadores consiguen especialistas, obtienen discos de acción y realizan tareas como viajar por el océano, bucear, conservar hábitats o publicar investigaciones, todo con el objetivo de maximizar el impacto positivo en la conservación marina. Una partida a Endeavor Mar Profundo dura exactamente 6 rondas y en cada una de ellas la dividiremos en 2 fases. Una primera fase de preparación, donde reclutamos un especialista nuevo que nos dará más acciones o ventajas, donde obtenemos discos de acción según nuestros avances en los tracks y además recuperamos discos usados en rondas anteriores para volver a tenerlos disponibles. Después, los jugadores tendrán una fase de activación donde por turnos usarán sus discos en especialistas y realizarán acciones en el tablero. Cada decisión que tomemos nos permitirá avanzar en los 4 tracks de mejora de nuestro tablero personal, que determinarán cuántos especialistas podremos contratar, cuántas acciones tendremos disponibles y hasta dónde podemos explorar en el mapa.
Al final de la partida, después de estas 6 rondas, sumaremos puntos por nuestro progreso en los tracks, el impacto generado en el océano, los diarios científicos publicados, los especialistas mejorados y los objetivos del escenario particular que estemos jugando. Quien tenga más puntos será el ganador de este Endeavor Mar Profundo. El juego incluye un modo cooperativo que bien podremos jugarlo en solitario o bien hasta 4 jugadores, donde se mantiene exactamente igual la misma estructura que el modo competitivo. El juego cooperativo añade una ronda más a la partida, pasando de 6 a 7 y además unas cartas de objetivo adicional y de contratiempos que modificarán la partida cada ronda. Para ganar la partida deberemos cumplir tantos objetivos del escenario escogido en función del número de jugadores que seamos y de la dificultad que queramos. Ya os aviso que es un desafío considerable, sobre todo en niveles de dificultad medio altos, ya que los eventos pueden complicar bastante la partida y algunos objetivos son muy difíciles de alcanzar sin una planificación muy precisa. Bien, lo primero que me ha gustado de este Endeavor es su diseño y su producción. Es verdad que no destaca en ninguna de las dos cosas, no es un diseño revolucionario, no ha inventado nada, no va a marcar un antes y un después y tampoco tiene una producción deluxe. Pero es que cumple perfectamente en ambas cosas. Creo que tiene un diseño muy apropiado a la temática del juego, donde todo encaja y convive perfectamente en armonía. Y en cuanto a la producción, no he encontrado ningún fallo. Cada vez me encuentro juegos donde o es el tablero de jugador, o es el tablero central, o son las cartas, o es el cartón. Bien, en este caso todo está bien producido y además encaja perfectamente con la temática del juego. A mí me ha gustado mucho, repito, no es una producción ni un diseño que marque un antes y un después, pero creo que cumple perfectamente en cualquiera de sus apartados. Además, y como os decía al principio del vídeo, en el apartado del diseño y de la producción contamos con tableros de doble capa, algo que debería ser ya un estándar en los juegos de mesa, y una bandeja organizadora para las losetas de especialista, que no solo nos servirá para guardarlas de forma ordenada en la caja, sino que también para exponerlas durante la partida. Como digo, buenos componentes y un acierto. Otra de las cosas que más me ha gustado es lo bien equilibrado que está el modo competitivo con el cooperativo. ¿Es un juego competitivo? Sí, es obvio que está diseñado para eso, pero el modo cooperativo no es un parche, no es simplemente un añadido, se siente un juego completo. Podría comprarme este juego exclusivamente para jugarlo en cooperativo y lo disfrutaría muchísimo. Otra cosa que me ha encantado, aprovechando que hablábamos del modo cooperativo, es su modo solitario. Me ha gustado mucho, me ha enganchado. Habré jugado 16 o 17 partidas en el poco tiempo que hace que tengo este juego, y es que es un no parar. Tardas más en preparar la partida que luego en jugarla. Una vez que ya tienes todo montado en la mesa, le juegas 2, 3 y hasta 4 partidas sin darte apenas cuenta. Son rapidísimas, funcionan muy fluidas. Tenemos 10 escenarios distintos con diferentes objetivos que cumplir, además del mazo de objetivos variable, y además 4 niveles de dificultad. Es un auténtico vicio. Otra de las cosas que más me ha gustado es su escalabilidad, y eso que había oído cosas negativas en ese aspecto. Es cierto que es un juego con poca interacción y la que hay está en ocupar espacios en las losetas de océano o conseguir ciertas mayorías. Evidentemente a 3 o 4 jugadores va a haber mucha más competencia.
Yo lo he jugado en todas sus configuraciones, como digo, a 3 o 4, hay más competencia, es obvio, hay ese poquito más de interacción, las partidas tampoco se estiran en exceso y nos ha gustado mucho, pero lo he jugado a 2 durante varias partidas con mi pareja y nos ha encantado, nos parece un juego muy entretenido, más relajado cuando hay menos personas, hay menos competencia, evidentemente las partidas están muy reñidas, pero también muy estratégico, tienes que medir muy bien qué especialista contratas, qué bonificación te llevas, en qué track subes tu marcador, qué loseta de océano decides poner en juego. Como os digo, son muy entretenidas, además partidas muy ágiles, relativamente rápidas y que te permiten jugar 2 o incluso 3, como nos ha pasado a nosotros. Como digo, me ha funcionado genial en cualquiera de sus configuraciones. Y para acabar con las cosas que más me han gustado de este Endeavor Mar Profundo, que como veis son un montón, el plato fuerte, su variabilidad y rejugabilidad, y es que hablamos de un juego que tiene modo competitivo de 1 a 4 jugadores, modo cooperativo de 1 a 4 jugadores, modo solitario, 4 niveles de dificultad, tienes 10 escenarios, cada uno configurado de una manera, con objetivos diferentes. Si además juegas en cooperativo, objetivos adicionales, tienes un montón de losetas de océano que salen de forma aleatoria durante las partidas, tienes cartas que también salen de forma aleatoria, con además unas cartas iniciales, tienes losetas de especialistas, que es verdad que las losetas de especialista de nivel 1, 2, 3 y 4 son las mismas, hay de 3 tipos por nivel, pero las de nivel 5 son únicas, por lo que igual en una partida tú consigues un especialista que otro jugador no puede conseguir. Tiene un montón de variabilidad, no os vais a aburrir de jugar a este juego y no vais a tener 2 partidas iguales aunque juguéis el mismo escenario. Vamos ahora con las cosas que menos me han gustado de este Endeavor, que también las hay, y la primera de ellas es su enorme despliegue en mesa. Hablamos de un juego que necesita su espacio para montar ese tablero modular durante las partidas, espacio para acumular las losetas, la bandeja con las losetas de especialista, nuestros propios tableros, nuestros tokens, cartas, espacio para los especialistas que vamos contratando, la cartulina con la hoja de escenario, en fin, un despliegue enorme para un juego que realmente es un juego ligero. Estamos ante un euro ligero y incluso jugando en solitario necesitas una buena mesa para desplegar este Endeavor. Otro punto negativo es la falta de interacción, como os comentaba anteriormente. Esto puede gustar a unos porque suele favorecer a la escalabilidad o incluso al modo solitario, pero puede no gustar, por supuesto, a los amantes de ese puteo sano con tus compañeros de juego. Aquí no lo vais a tener, la poca interacción que hay es indirecta. Y por último, y es algo que tampoco me ha gustado este Endeavor, es lo azaroso que puede llegar a ser el modo cooperativo. Sobre todo yo lo he sufrido jugándolo en solitario. Y es que hay objetivos que son muy difíciles de cumplir. A veces estos objetivos aleatorios incluso chocan un poco con el resto de objetivos y son muy difíciles de cumplirlos todos, sobre todo cuando estamos jugando en dificultades altas y necesitamos cumplir más objetivos. Necesitamos una partida casi perfecta, una buena estrategia también, por supuesto, a mí no se me ha dado. Pero es que además están las cartas de incidente y estas cartas os van a tirar por tierra la mayoría de partidas porque son demasiado atómicas y a veces cuando suceden todo lo que habías planeado se va al garete. Siempre podemos jugar sin estas cartas, el juego no lo contempla en su manual, no nos lo dice, pero tampoco pasaría absolutamente nada, las retiras del juego y ya está, simplemente dejas los objetivos adicionales para poder cumplirlos. Pero claro, la gracia está en jugarlo como el juego se ha diseñado y con este diseño, como digo, es azaroso. Puede resultar frustrante en ocasiones. Yo la verdad es que tolero muy bien este tipo de cosas, pero sé que hay otras muchas personas que no necesitan tener control sobre la estrategia que planean y esto puede ser un hándicap para ellos.
Bien, y llegó el momento de la verdad, el momento más esperado. Es la hora de poner a prueba la puntuación que le otorgan en la BGG. Y si no la sabéis, os la digo yo. A este Endeavor Mar Profundo le han dado una puntuación de 8,2, una puntuación altísima. Y la pregunta es, ¿la merece? Bien, en mi caso, después de darle un montón de partidas en todas sus configuraciones, después de haber probado sus 10 escenarios, después de haberlo jugado tanto en cooperativo como en competitivo, he decidido darle una puntuación de 8,2. Sí, voy a mantenerle su puntuación. Me ha costado tomar esta decisión porque es una puntuación muy alta y esto era subirse mucho el listón, pero es que de verdad que creo que la merece. Endeavor Mar Profundo es uno de los juegos que mejor ha entendido cómo convertir una mecánica euro en una experiencia envolvente, no solo por el tema, sino por cómo se entrelazan esas decisiones tácticas, esa planificación a medio plazo y esa narrativa emergente. Es un juego con alma, con estilo y tiene un ritmo que te engancha y no te suelta. La presión por optimizar cada disco, la tensión por descubrir las losetas más profundas y esa lucha por cumplir objetivos antes que el resto hacen que cada partida se convierta en un pequeño viaje con identidad propia. Creo que es un juego que crece cuanto más lo juegas, que te premia por pensar, anticipar y adaptarte, que es cierto que no tiene una complejidad desbordante, pero sí una profundidad estratégica que se va desplegando conforme avanza la partida. ¿A quién recomendaría su compra? Sin duda a todos los que disfrutéis de los euros de peso medio estratégicos, tácticos, con un gran componente temático. Si además sois amantes de juegos con progresión, donde desbloquear acciones sea parte del placer, si valoráis una buena producción y una carga ética y estética bien integrada, si disfrutáis de los juegos con una interacción más indirecta, si además queréis variabilidad y rejugabilidad por encima de todo, y si queréis un modo solitario exigente, muy bien diseñado, ni os lo penséis, compradlo sin dudarlo. Si por el contrario buscáis un juego con una interacción mucho más directa y juegos de confrontación más agresiva, si además odiáis el azar en losetas o cartas clave porque necesitáis tener siempre el control de la partida, si no toleráis la frustración de ese exigente modo solitario y si además tenéis una mesa pequeña donde no podéis hacer un gran despliegue, probablemente deberíais dejarlo pasar. Y para los que os preguntéis si este Endeavor Mar Profundo supera a su predecesor, Endeavor, la era de la navegación, bajo mi punto de vista es que sí lo supera. Creo que es un mejor juego, pienso que mejora lo que ya se hacía bien y pule lo que no funcionaba, llevando a este Endeavor a un nivel muy superior. A veces los juegos de mesa nos permiten no solo imaginar otros mundos, sino reconciliarnos con el nuestro. Endeavor Mar Profundo es un recordatorio de que el diseño puede ser bello, respetuoso y desafiante a la vez, y que podemos competir sin destruir. Y hasta aquí la crítica lúdica de este Endeavor Mar Profundo. Si os ha gustado, ya sabéis, suscribíos, dejadme un buen like y comentadme qué os ha parecido a vosotros, si os gusta más el original, si ya lo habéis jugado o si preferís explorar desde la orilla. En cualquier caso, nos vemos en la próxima crítica lúdica, donde volveremos a sumergirnos en lo mejor de este mundo. Hasta entonces, que vuestra mesa esté siempre llena. Un abrazo.